Estamos ahora con Pablo Cercovich, que es el presidente de Argentina en Red. Y lo primero que quiero preguntarte, Pablo, es: ¿se puede combatir, se puede terminar la pobreza estructural que tiene nuestro país y que año tras año crece? Y no importa, digo, viene un gobierno, viene otro gobierno, está claro, algunos la aumentan más que otros, pero nadie la puede parar. Es posible, te diría que más que posible es totalmente necesario. Estamos ya en un límite que la sociedad argentina nunca había conocido en términos de marginación, de expulsión de amplísimos sectores de su población a la marginalidad, toda vez que nuestro sistema económico no está en condiciones de garantizar la manutención a partir de la venta de horas de trabajo en el mercado formal de empleo. ¿En qué consiste el proyecto de renta básica universal? Concretamente hay que iniciar analizando la situación en la que estamos. La pandemia mostró, tal y como planteaba Nelson Villarreal, el ex secretario de Derechos Humanos de Uruguay, la pandemia demostró que vivienda, educación, salud, justicia no alcanzan en un Estado de Derecho, toda vez que han quedado expulsados por falta de ingreso genuino todos aquellos que no fueron personal esencial. Sí. Lo que tenemos que preguntarnos es hacia adelante, ya no solo cómo sigue la pandemia, que nos puede dar cualquier tipo de sorpresa producto de la virulencia con la que se reproduce y en consecuencia las mutaciones posibles, sino frente a un sistema que nos muestra el impacto de las nuevas tecnologías sobre los procesos productivos y de servicios. Ya hoy estamos en presencia de Palazzo mismo denunciando la amenaza de cierre de sucursales bancarias de asientos para reemplazarlas por chatbots. Esto significa personal en la calle. Y no solo claro, eso, porque el chatbot lo configura, no sé, 1, 2, no importa, 10 ingenieros, pero atiende a toda tu cartera en las 24 horas, los 7 días de la semana. Sí. Pero como si eso... No tiene feriado, no tiene vacaciones. Como si eso fuera poco, tenés los smart contracts. Hoy hablamos de la profesión de los abogados, de los escribanos. ¿Cuántas profesiones están transformándose frente a la aparición de estas herramientas que redibujan el escenario del mercado? Ya no de lo político, del ámbito del Estado, que es el ámbito en el que todos nos encontramos desde el punto de vista social, político, sino con respecto a este otro eje constitutivo de nuestra sociedad, que es el mercado, que siempre estuvo, siempre hubo un mercado en todas las sociedades, sea el modelo que sea, que haya imperado. Este proyecto de renta básica universal, ¿cómo se financiaría? Porque una de las cosas que escuchamos habitualmente es que, bueno, la seguridad social en todo su conjunto representa una parte importante dentro del presupuesto nacional y, bueno, la primera pregunta que surge es ¿cómo financiamos este nuevo sistema? Exacto, ¿cómo pagamos ese gasto? Correcto. La realidad, si te parece, hablemos de Argentina, podemos hablar de todo el continente, del planeta entero, porque hoy estamos todos embarcados en un mismo proceso, que no depende de nosotros, sino que depende de estas innovaciones tecnológicas aplicadas a los procesos productivos y a los servicios, como decimos. En tal sentido, yo lo primero que te diría es que en el caso de la Argentina estamos frente a un país rico, no pobre. ¿Vos crees que también, digo, hablas mucho del tema de las nuevas tecnologías, deberían, o se debería tal vez desde el Estado, o impulsar más este tipo de profesiones o este tipo de especializaciones y trabajos? Vamos a ver, la dinámica de esta nueva etapa del capitalismo es propia. Sí. Difícilmente nadie ajeno a esta evolución está en condiciones de imponer condiciones de funcionamiento. Planteábamos, hoy un empresario pyme tiene que importar una máquina para abastecer a una terminal multinacional. Sí. Seguro que la va a comprar automatizada. Y el empresario pyme no es responsable. Esto también tenemos que tenerlo claro. Pablo,
Te quería consultar, porque que la pobreza creció es indiscutible, y la verdad que a niveles muy altos, pero esto es una medida por un momento determinado, es una medida transitoria, porque se habla de que para salir de la pobreza este tipo de medidas los perpetúan al revés, y que realmente no los lleva a un progreso real y efectivo. Bueno, muy interesante lo que planteas, porque es uno de los principales prejuicios frente a la problemática de la renta básica. Esto es necesario trabajar para proveerse de recursos, hay que enseñarles a pescar y no regalarles pescado. Esto lo escuchamos muchas veces. Sin embargo, yo podría invitarte a reflexionar sobre la circunstancia en la que quien dispone de capital vive de una renta. Bueno, los argentinos también estamos en condiciones de vivir de renta porque somos los propietarios de todas las unidades de producción de riqueza de la Argentina. Todos los recursos naturales son de los 46 millones de argentinos. Y sin embargo, cuando vos analizás qué queda en Argentina de la explotación minera, de la explotación agrícola, ganadera, de la explotación ictícola, de todas las unidades de producción de riqueza, te vas a dar cuenta que finalmente el erario público entra poco o nada, gran parte se evade porque depende de declaraciones juradas a partir de las cuales tienen que tributar, y lo cierto es que los 46 millones de argentinos, que somos los propietarios de todas esas unidades de producción de riqueza, somos los grandes perdedores frente a un capital totalmente transnacionalizado. Hoy el 80%, de hecho, la fijación de precios de nuestra canasta básica está en manos de grupos transnacionales, no depende de Argentina. Pero ¿qué pasa con el tema de la educación? ¿Qué pasa con esta gente que por ahí no puede acceder a un trabajo formal, por un lado, y por el otro lado le falta una calificación técnica para conseguir un trabajo? ¿Esto se podría sumar a la renta? ¿Cómo funcionaría en este tema? En principio, digamos, a fuerza de ser honestos, estamos intentando ofrecer a través de este recurso una solución que debe ser universal, pero que en principio la pensamos para todos aquellos que están fuera del mercado formal del trabajo. ¿Y qué apoyo tenés? Porque, bueno, ahí veíamos la charla que hicieron. ¿Qué apoyo tenés desde la dirigencia política? ¿Está, digamos, esto para entrar en el Congreso cuando inicie, digamos, el año legislativo? ¿En qué situación está? Hay un gran acompañamiento por parte de todos los sectores. Sí. Lo cierto es que en términos de un debate parlamentario hay que poner sobre la mesa, junto con esta iniciativa, una reforma tributaria, porque hoy nosotros de hecho observamos cotidianamente que los sectores que mayores recursos erogan en conceptos de impuestos son los sectores populares, mientras que aquellas personas jurídicas que están en condiciones de operar tienen todo tipo de beneficios, y aquel trabajador que consume lo básico para su subsistencia es el que mayor parte de la erogación impositiva genera. Entonces acá es necesario un replanteo. Siempre para, bueno, en definitiva, lograr que un proyecto prospere es necesario instalarlo en la agenda. ¿Qué es lo que vas a hacer, no sé, en las próximas semanas para tratar de instalar y darle fuerza a este proyecto? Correcto. Bueno, en principio, en el encuentro que mantuvimos en la Biblioteca Nacional el 20 de diciembre pasado, propusimos un nuevo encuentro que se producirá durante el transcurso del mes de febrero, en el que ya estamos poniendo sobre la mesa todos los proyectos que están disponibles por parte de todos los espacios que participaron, invitando a todos los espacios que no han estado presentes en esa mesa para que acerquen también sus iniciativas, de manera de que entre todos los parlamentarios de todos los espacios que intervienen se pueda llevar en forma conjunta al Congreso esta iniciativa, este proyecto, que además esperamos que sea un proyecto de referencia para toda América Latina, toda vez que estamos trabajando mancomunadamente con la Red Latinoamericana de Renta Básica. Bien, te hago una última pregunta. Yo veo muchas veces que la ciudadanía, ¿no?, en general resiste este tipo de proyectos. En un punto lo que planteaba Eleana recién,
respecto de decir, bueno, pero esto en vez de generar trabajo genuino, por ahí lo que termina generando es más desempleo? ¿Qué es lo que le dirías vos a la ciudadanía para que justamente lograr de alguna manera revertir este pensamiento o esta opinión sobre este tipo de proyectos? Insisto, es muy importante que observemos la realidad y veamos que el empleo se agota. Lo que nosotros hacemos es describir la situación y la vemos en cada barrio, en cada territorio, en cada distrito. El empleo se agota. Frente a esto, nosotros como sociedad necesitamos dar una respuesta urgente a toda esta ciudadanía que hoy ya está dedicada a lo que podría considerarse trabajo social. Nosotros, de hecho, si miramos el registro de la economía popular del NOA y del NEA, vemos que están inscriptos en esos registros más ciudadanía que aquellos que están inscriptos dentro de la economía formal en las mismas regiones. La pregunta es cómo todavía seguimos penalizando el trabajo de la economía social, diciendo que es trabajo en negro. Cómo todavía no nos hemos dado como sociedad un marco diferenciado para esa actividad económica, cómo todavía no hemos preservado, no le hemos dado soporte a esa actividad económica en torno a los organismos que hoy están disponibles, el INAES mismo, de manera de quitar, el INAES, una pequeña aclaración para el público en general, es justamente Instituto Nacional de la Economía Social. Exacto, que más que nada son las cooperativas. Cooperativas y mutuales. Sí. Entonces nosotros nos preguntamos, en realidad, ¿es posible la construcción de un modelo económico alternativo que nos permita frenar el drenaje de recursos de todos los argentinos a través de estos grupos, pequeña cantidad de grupos monopólicos, extranjerizados, que fugan nuestros dólares al exterior en concepto de dividendos, de utilidades para sus accionistas? ¿Es posible pensar en un modelo alternativo que incluya a ese 50% de la población que no trabaja ni para una multinacional ni para una pyme que provea a una multinacional? ¿Es posible empezar a pensar dispositivos que contengan, que fomenten, que protejan esa actividad? ¿Es posible pensarnos a nosotros con una Argentina de inclusión, de resguardo, con un nuevo Estado social, de derecho del siglo XXI post-pandemia? ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos como sociedad? ¿Qué queremos construir para nuestros hijos? El mundo está cambiando completamente, ni siquiera sabemos a dónde nos lleva esta revolución tecnológica. Lo cierto es que hoy tenemos urgencias que son la diferencia entre que haya un sector de nuestra población que se alimente o que no se alimente. Y es mentira que los recursos no están. Los recursos están, solo que están siendo apropiados sistemáticamente por estos grupos concentrados extranjerizados que nos venden el paradigma de un país insostenible mientras nos saquean los recursos. Muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir de cerca este tema, así que bueno, seguramente una vez que arranque el año legislativo vamos a volver a hablar. Yo ¿sí? te agradezco infinitamente y por supuesto a todos, ya a partir de la semana próxima, la campaña en las redes, viralizando lo que fue este encuentro y sumando a otras personalidades de la Argentina que apoyan también la iniciativa. Bien.